menos 2 veces. Da gibt es noch. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos a Zoom a la noticia. Les saluda Joely Ramírez. Les doy la bienvenida a nombre de todo este equipo. Los invitamos a que participen en el debate del día de hoy. Ya saben cuáles son nuestras cuentas. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Estados Unidos. Estos son los hechos. Ante el incremento de avistamientos de objetos voladores no identificados, ovnis, en zonas controladas por el ejército estadounidense, las fuerzas militares han formalizado el proceso mediante el cual buscarán informar y hacer seguimiento a los incidentes que reporten sus oficiales con objetos no identificados. Asimismo, informarán al Congreso por los problemas de seguridad que pueda causar cualquier incursión sospechosa al país. Los militares defienden la necesidad de implementar nuevas directrices porque las incursiones podrían ser un riesgo para la seguridad. El debate. ¿Es útil que las fuerzas militares de Estados Unidos dediquen esfuerzos y recursos a investigar y hacer seguimiento a ovnis? ¿Podría estar en juego la seguridad militar y nacional de la Unión Americana? ¿Se ha quedado atrás Estados Unidos frente a países como Rusia y China que dedican innumerables recursos para estudiar estos fenómenos espaciales? ¿A qué se debe que se reporten más avistamientos? ¿O venía pasando y es ahora que ya se reporta? Es lo que vamos a debatir el día de hoy en Suma la Noticia. De esta manera comenzamos. Bienvenidos. Tras diversos reportes de militares que aseguran haber visto ovnis, la Armada estadounidense estudia lo que sería un nuevo protocolo de registro para estos fenómenos espaciales. Hasta ahora es común que este tipo de sucesos no sean investigados en la Unión Americana, aunque sí se registren. Por esto, las autoridades trabajan en un borrador que establecerá las nuevas directrices que deberán obedecer los pilotos y otros profesionales cuando vean fenómenos aéreos inexplicables, como lo llaman los militares. La Armada y las fuerzas militares, que han recibido varias críticas por prestar poca atención al fenómeno de los ovnis, proponen actualizar y, en todo caso, formalizar el proceso de información sobre incursiones sospechosas. Con este contexto, los invitamos a que participen en el debate en las cuentas que aparecen en su pantalla. La pregunta: ¿qué le parece que Estados Unidos invierta recursos en investigaciones por el aumento de avistamiento de ovnis? Lo pueden hacer usando el hashtag ZoomOvnis. Participen. Para debatir este tema, saludo en Miami a Guillermo Cueto, exfuncionario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, especialista en inteligencia de guerra asimétrica. En Guayaquil, Ecuador, a Ronnie Nader, director de operaciones de la Agencia Espacial Ecuatoriana, astronauta también. Y en Morelos, México, a Andrés Eloy Martínez, presidente de la Sociedad Astronómica Urania, exsecretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de México, astrónomo. Bienvenidos a los tres. Quiero comenzar contigo, Guillermo. ¿A qué se debe esta decisión de comenzar a fomentar un protocolo de información, de investigación, de procesamiento? Buenas tardes, Joely, y muchas gracias por la oportunidad de participar. Esto es muy importante porque ha habido, primero que nada, se ha hecho público hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, de que el gobierno de Estados Unidos invirtió entre el 2007 y el 2012 una cantidad bastante sustancial de dinero para poder investigar una serie de ocurrencias, o sea, de eventos de objetos no identificados, que usualmente se le llaman los ovnis, ¿no? O los UFOs. Y eso el Congreso, después de saber que se había invertido en ese tipo de programas, ahora lo que quieren es que haya un reporte directo de las Fuerzas Armadas al Congreso, y también de que haya un protocolo de monitoreo, de registro y de potencial publicación. Eso es un gran debate, la publicación de este tipo de eventos que ocurren ahora más que nunca, aparentemente. Ronnie, vamos contigo. Gracias. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Bueno, me parece muy bien, porque todo lo que no se conozca realmente que a ciencia cierta que es, debe investigarse, y si no hay la certidumbre de qué son estos avistamientos o estos objetos, si se quiere, si no hay una certidumbre, si no hay una certeza, no hay seguridad. Así que bajo ese punto de vista me parece que es adecuado
No es el primer país que lo implementaría, ya era hora, diría yo. Porque estos objetos pueden ser cualquier cosa, incluso pues de cualquier procedencia, ¿no? Y me refiero a pues cuestiones terrestres, pueden ser de otros países. Por ejemplo, yo recuerdo un incidente en 2013 cuando en la agencia estábamos experimentando con cierto tipo de drones, drones que nosotros mismos hacíamos. Estábamos probando en la noche ciertos drones y después salió en el periódico que habían reportado ovnis y eran nuestros drones. Podría ser cualquier cosa que pueda comprometer la seguridad de un país. Me parece muy bien. Andrés, vamos contigo. ¿Es adecuado? Por ejemplo, Ronnie dice, ya era hora, pero también hay un debate sobre si se debe de invertir recursos económicos en este tipo de investigaciones, porque algunos lo ven, en todo caso, como un desperdicio. Bueno, buenas tardes, antes que nada, Yuli, gracias por la oportunidad de participar. Efectivamente, este tipo de inversiones pues siempre es cuestionada, sobre todo por la comunidad escéptica o científica, que ya en Estados Unidos, por ejemplo, ha dejado en claro en proyectos ya muy antiguos, como el proyecto Libro Azul de la década de los 50s y 60s del siglo pasado, donde las fuerzas aéreas de Estados Unidos investigaron durante casi 2 décadas supuestas apariciones de objetos voladores no identificados, originalmente llamados, cuando surgió este proyecto Platillos Voladores, dejaron en claro que tenían una explicación lógica, y los que no tenían una explicación lógica permanecieron en el área, que eran los menos, de inexplicables, no porque no se pudieran explicar en sí mismos, sino porque no se tenían la suficiente información para interpretar lo que los testigos en aquellos años habían catalogado como un objeto volador no identificado. Ahora, en el área de la protección de la seguridad nacional de Estados Unidos como país, desde luego que está en su derecho, si ha comenzado a detectar un incremento de estos objetos que, como bien comentaban, podría tratarse ahora de pues estas nuevas tecnologías de drones o algún otro tipo de fenómeno meteorológico que quizás pudiera estar relacionado, estoy aventurando una hipótesis, con el asunto del cambio climático, incluso que está cambiando pues nuestro clima en el planeta y probablemente pudiera estar provocando algún tipo de fenómeno meteorológico que pudiera ser interpretado por las Fuerzas Armadas como la presencia de algún probable objeto. Y hay que tener cuidado también con el asunto de manejar el término objeto volador no identificado, porque por lo general se le asocia popularmente con una nave de origen extraterrestre, que podría ser una posibilidad, pero quizás sería desde el punto de vista científico de las evidencias, la más lejana. Pero entonces, para ti, creo que ese es como el punto clave para la gente. Tratemos de hablarle a la gente del común, incluida yo, de estos términos tan puntuales y tan interesantes. ¿Tú, Andrés, consideras que sí existe la posibilidad, aunque sea la más mínima, la más reducida dentro de la gama de posibilidades, de algún tema extraterrestre? No se debe descartar, en ciencia no se descarta ninguna hipótesis, pero sí se ponen en rangos de probabilidades de acuerdo a las evidencias que se encuentran. Y en el caso, insisto, de los ovnis como probables naves espaciales, ya desde este proyecto Libro Azul quedó claro que no tenían este origen. Por desgracia, digo por desgracia porque pues, en la comunidad astronómica y científica existe un gran entusiasmo con la posibilidad de contactar con una civilización extraterrestre. Apenas tuvimos la efervescencia del paso de este asteroide Oumuamua, que un astrónomo considera incluso seriamente que se trataba de una nave espacial, si se mantiene firme con esa hipótesis, pero en el caso de las visitas en la Tierra de estos objetos, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, desgraciadamente no existe una evidencia sólida que demuestre que sean de origen inteligente extraterrestre. Ahora, son 701 casos, hasta donde entiendo, sin explicación en este Libro Azul. Guillermo, ¿existe esa posibilidad? Perdón, ¿posibilidad de qué? ¿De que sea un tema de extraterrestre? Mira, este tipo de debate o de pregunta ha existido, como se mencionaba, Andrés lo mencionaba anteriormente, desde hace muchísimos años, con los misterios del Triángulo de las Bermudas y una serie de campos magnéticos que habían o que hay en el área, etc. Y también acuérdate que se creó lo que se llamó el Área 51, que en realidad era un área súper secreta del gobierno de los Estados Unidos, donde se hicieron una serie
de investigaciones y de prácticas con lo que después fue el avión U-2, después el SR-71, que eran aviones nuestros espías, pero eran sumamente secretos y por lo tanto se mantenía todos esos programas en un secreto absoluto. Creo, si mal no recuerdo, que fue hace un poco más de 2 años, antes de la presidencia del presidente Trump, de que se reveló o se admitió por primera vez que el Área 51 existía y de que en realidad habían prácticas, ensayos y experimentos que eran nuestras en cuestiones de objetos que para otras personas no eran identificados. Al mismo tiempo, tenemos que ver que fuese extraterrestre o fuese terrestre, bien de nosotros o bien de Rusia o de otro país, eso es sumamente secreto y sumamente sensitivo por el hecho primero de la seguridad nacional, que no se pueden revelar una serie de detalles, ni lo que hacemos ni lo que conocemos de otros países, pero al mismo tiempo para no causar pánico o especulaciones que llevan a medidas bastante extremas por parte de la población. Causar especulaciones, para no causar pánico. Hay algunas maneras de referirse, algunos términos como fenómeno natural mal interpretado, fenómeno astronómico mal interpretado, fenómeno meteorológico no comprendido. Ronnie, ¿cómo se maneja? ¿Cuál es el término, por ejemplo, en la Agencia Espacial Ecuatoriana, en el mundo de los astronautas? ¿Cuáles son esos términos para referirse a este tipo de situaciones de una manera científica, sin caer en el mundo del fenómeno fantástico de una nave voladora, de un extraterrestre? Ok, nosotros usamos el término objeto volador no identificado, pero lo que pasa es que nosotros entendemos el término no como lo entiende la mayoría del público, desgraciadamente. Para nosotros, un objeto volador no identificado es un objeto detectado visual o vía radio que no tiene un transponder, o sea, que no tiene una señal de radio que lo identifica, un IFF, un Identified Friend or Foe. Me refiero a que normalmente los aviones llevan a bordo un transmisor de radio que lo identifica. Dice, bueno, soy aerolínea tal o lo que quiera que sea. Si un avión apaga ese transponder, no está emitiendo la señal IFF, automáticamente es un UFO, un Unidentified Flying Object. Pero para nosotros el término es que, como lo dice el término, o sea, es un objeto volador que no sabemos qué es. Yo creo que tal vez habría que trabajar más en explicar un poco más este término, ¿no? ¿Qué es lo que significa? En realidad significa que no tiene un transponder, que no tiene una señal de radio que la esté identificando. Lo cual era el caso como relataba lo de nuestros drones, no tenían un IFF, pero en este caso usamos ese mismo término. Hay un protocolo para reportar estas cosas cuando se está en órbita, el término es el mismo. En órbita se pueden ver muchas cosas que uno puede confundirse, porque en órbita las cosas realmente no vuelan, sino que están en órbita, están realmente sujetas a leyes distintas a las del vuelo atmosférico. Ahora, yo sí creo que habría que trabajar un poco más en que tal vez el público llegue a tener el manejo de este término, UFO, que tenemos nosotros los profesionales en astronáutica o en aeronáutica también. Oye, pero hay en algún momento para los científicos este tema tabú de no mencionar estos objetos no identificados, que no sabemos qué es, porque puedan herir la trayectoria, el nombre, el grado, Guillermo. Sí, eso es un punto muy importante porque yo estoy seguro de que por cuestión precisamente de seguridad nacional y porque esos son conocimientos y experimentos o conocimientos, información muy secreta, que hay veces y muchas veces se conoce o se ve por los pilotos, tanto militares como comerciales, se reporta, pero eso va a un banco de datos secreto, no como se está proponiendo ahora de que haya más amplitud en que fuese un banco de datos para que haya más acceso del Congreso y del público, sino que van a un banco de datos muy secreto
Y eso en algunas ocasiones, o por lo menos en ocasiones específicas, se ha investigado y se investiga, pero bajo un velo de absoluto secreto y que no sale al público. Así que hay mucha posibilidad, y estoy casi seguro de que la ha habido en repetidas ocasiones, muchísimo, de que se han reportado, pero han ido a un archivo que no es público ni siquiera al Congreso. Eso, hay proyectos y hay experimentos que son tan científicos, información que es tan delicada, que solamente un grupo muy pequeño del Congreso lo sabe, y nada más que lo saben ciertos niveles de la comunidad de inteligencia, porque tienen lo que nosotros llamamos un need to know, tienen necesidad de conocer, y todo eso está bajo compartimentos secretos y distintos, con restricciones a muy pocas personas. Ronnie, ¿tú dirías que se divulga menos de lo que se sabe? Sí, definitivamente que sí. Por lo que tú decías, porque podrían, qué sé yo, poner algunas carreras en riesgo. En ese sentido, esta medida que están tomando es excelente porque está haciendo lo correcto, ¿no? Si algo existe, si algo tiene una representación visual, es porque hay un fenómeno físico que está creando esa representación visual, ya sea visual o en radio, un registro físico. Eso es lo que indica que algo existe. Si algo existe, debe ser investigado. Esta costumbre que ha habido siempre, y lo digo directamente, de esta costumbre que ha habido siempre de que si ves algo, no lo digas. Incluso está entre las reglas para los astronautas. Yo no estoy de acuerdo. Pero ¿es una regla para los astronautas? Si ves algo, no lo digas, ¿o cómo es la regla? Ya metiéndonos. No es exactamente así. O sea, hay reglas muy claras, ¿no? Pero me refiero a que es que hay un tema muy práctico. Uno puede confundirse. Si es una observación visual, uno puede confundirse. El ojo puede confundirse, puede pensar que es cualquier cosa. Por ejemplo, si uno... recuerdo el caso de esta manta de Mylar que estaba flotando en órbita. Y pues por la física natural, de la física orbital, la dinámica orbital, estaba girando. Y parecía un objeto fantástico, parecía una cosa que, wow, cualquiera diría, eso debe ser extraterrestre, pero era una simple manta de Mylar bajo los efectos de la dinámica orbital. Si alguien hubiese visto eso y hubiese pensado que esto era extraterrestre y lo hubiese divulgado, es por eso que se dice que, bueno, pues no lo digas porque no estás seguro de qué es lo que es. Y desgraciada o agraciadamente la palabra un astronauta lleva mucho peso, entonces si uno se equivoca, alguien puede tomar esas palabras de la forma que no era. Y cuando uno dice una cosa, debe tener la prueba detrás o enfrente suyo para decir, sí, esto era, o esto pensé que era. Pero mientras no se tenga esa prueba, por eso es que no se puede decir. Ahora, lo que está haciendo este proyecto es que está destinando fondos justamente a levantar ese velo de ignorancia, porque somos ignorantes de lo que a veces ocurre en nuestra propia atmósfera allá afuera. Levantando ese velo de ignorancia, registrando, ese es el primer paso, registrar. Para establecer que un hecho ha ocurrido, se necesita un registro. Y de ese registro histórico después se pueden sacar muchos datos muy interesantes. Es importante para la seguridad no solamente de los Estados Unidos, sino de cualquier país. Rusia tiene estos programas, China también, India, todas las naciones espaciales, incluso modestamente nosotros, donde tenemos un protocolo para registrar las cosas, ¿sí? Tenemos registros, bases de datos, cosas por el estilo. Pero sí creo que es un punto muy positivo. Ya, y repito, ya era hora. Ahora, para cerrar este bloque, Andrés, hablemos en términos de seguridad y después del corte comercial vamos a seguir en esta línea en términos de seguridad. En el momento en el que Ronnie dice, por ejemplo, estamos levantando ese velo de ignorancia, ¿cuáles son los límites que se debe de poner a este registro y a esta gama de posibilidades? Porque mucha gente dirá, pues también se puede abrir la posibilidad de que sea posible la vida fuera del planeta.
sin hablar necesariamente de naves voladoras o de otro tipo de inteligencia, que tal vez sí, pero abrir esa gama de posibilidades para hablar en términos de seguridad también sería necesario? Sí, sí es necesario. De hecho, existen protocolos para esa situación que tú estás mencionando de encontrar, en el caso de que estos objetos voladores no identificados tuvieran una explicación tan increíble y fantástica, pero probable, digámoslo así, poco probable en el sentido de que pues las distancias que tienen que cubrir una civilización para encontrar a nuestro sistema solar en nuestra galaxia, la Vía Láctea, pues son mínimas, sin embargo existen, pero vamos a suponer que fuera así. Existen ya protocolos internacionales establecidos por la Unión Astronómica Internacional para dar a conocer una información de esta envergadura, que efectivamente tendría un impacto social impresionante. Hay pasos que tienen ya establecidos los científicos. La última actualización de estos pasos, de este protocolo, se dio en 2010, y estos documentos incluso pueden ser consultados en el sitio de la Unión Astronómica Internacional, que es el máximo organismo de astrónomos en el mundo y que tiene contemplado esta posibilidad, y que ahora de hecho pues de alguna manera existe con una mayor certeza debido al hallazgo de muchos más sistemas solares, los famosos exoplanetas girando alrededor de otras estrellas, que suman ya más de 2.000 sistemas solares confirmados, no con planetas hasta el momento descubiertos como la Tierra, pero eso no significa que no existan, y pues esto habría la posibilidad de que en algún momento dado, en un futuro, no sabemos si cercano, lejano, o en ese momento podríamos tener la evidencia. Sin embargo, en este caso, como se ha comentado, se tiene que investigar, se tienen que aplicar estos protocolos por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para identificar la causa, que seguramente será identificada con algún fenómeno de carácter prosaico, vamos a decirlo así, algo común, quizás como la situación que nos narraban del Mylar que anda flotando en el espacio y que genera una situación de confusión para quien no tenga identificado este objeto. Seguramente encontraremos explicaciones menos fantásticas que la de una civilización, sin descartarla. Suma la noticia. A finales de 2017, el diario The New York Times reveló el programa que durante años el Departamento de Defensa de Estados Unidos financió para investigar los reportes de ovnis. En total, durante 5 años, según lo reconoció el Pentágono, luego de la publicación del artículo, las autoridades invirtieron anualmente $22 millones en el programa secreto que hasta finales de 2017 seguía funcionando. La mayor parte del dinero lo recibió una empresa de investigación aeroespacial que dirigía el empresario multimillonario Robert Bigelow, quien en una entrevista con un medio local aseguró que estaba absolutamente convencido de que existían los extraterrestres y que los ovnis habían visitado la Tierra. El programa, según las declaraciones oficiales, fue disuelto en 2012. Guillermo, quiero regresar contigo en esta ejercicio de tratar de poner límites para saber cómo se va a manejar la información, hasta dónde desarrollar las investigaciones en términos de seguridad. Ya escuchábamos hace unos momentos que este programa del que hablábamos, Robert Bigelow decía que existían extraterrestres y que los ovnis habían visitado la Tierra. Se debe de abrir hasta allá la posibilidad, la gama de visiones respecto a esta investigación, al desarrollo, al seguimiento de esta información. Yo creo que, como decía Andrés, y se refería también Ronnie, yo creo que a los cuales saludo con mucho respeto y por estar en el aire yo con ellos, yo creo que todas las posibilidades se deben de tener en cuenta desde el punto de vista científico. Sin embargo, en ese tipo de cosas, o sea, en ese tipo de reportes, en ese tipo de análisis, siempre van a haber dos mundos paralelos. El mundo de lo que se investiga, de lo que se reporta, de lo que va a un banco de datos se puede hacer público e inclusive al Congreso con más amplitud, y el mundo invisible, que es el mundo de la inteligencia, que cubre la seguridad nacional no solamente de los Estados Unidos, sino, como mencionábamos, de todo el hemisferio y del mundo entero, que es un mundo distinto, es un mundo que no es visible, es un mundo real, que funciona 24 horas al día, los 365 días al año, y al cual tienen acceso muy pocas personas, pero es un mundo real, y ahí pasan muchas cosas,
y ahí se descubren muchas cosas y se manejan muchas cosas, no solamente desde el punto de vista de investigaciones futuras y de científicas, sino también de cosas que están pasando en la actualidad, pero que se refieren más al nivel balístico o al nivel armamentístico o el poderío estratégico tanto de los Estados Unidos como de Rusia, como de China, como de India, etc. Así que yo creo que hay que considerar que siempre ese paralelismo de lo que se puede decir y lo que se va a decir y lo que no se puede decir va a existir. Ronnie, vamos contigo. Bueno, yo quiero poner esto un poco en perspectiva. Lo que, según yo lo entiendo, lo que están haciendo con este nuevo proyecto es parte de lo que se llama defensa planetaria. La mayoría de las personas no se da cuenta que vive su vida a bordo de una nave espacial que se llama Tierra, pero que afuera el ambiente es bastante hostil. No solamente estamos hablando de esto de que el registro de los UFOs, de los objetos voladores no identificados, también pueden ser en mucho meteoritos, asteroides. Ese es un gran peligro que tenemos sobre nuestras cabezas. Y es una cosa que debe ser registrada. Por otro lado, volviendo al incidente de 2013 con nuestros drones, era fantástico ver en el video cómo cuando apagábamos las luces del dron, el dron desaparecía de la vista, era de noche. Avanzábamos el dron unos kilómetros más allá y las volvíamos a encender. Como el dron era muy rápido, parecía que simplemente se había transportado de un lado a otro. Este tipo de confusión visual es lo que se llama establecer un perfil. Mucha gente puede confundirse. Yo quiero ir un poco más allá. Lo que yo creo que ellos están tratando de hacer es establecer una base de datos para poder establecer un perfil de ciertos objetos de los que hasta ahora no se tiene perfil. Estos pueden ser objetos simplemente aeronaves o ingenios, qué sé yo, máquinas de otros países. Me parece que es muy sabio. Otros países ya lo tienen una vez más. Pero también quisiera, o sería bueno, que este programa incluya cierto tipo de culturalización hacia el uso del término Unidentified Flying Object. No es que simplemente se dice UFO igual platillos voladores. No es que tenga nada de no serio el pensar que puede existir vida fuera de la Tierra. Realmente, en la comunidad astronáutica, hay muy poca gente que piensa que no puede haber vida. Para aquellos que conocemos o que tenemos una vaga idea del tamaño del universo, es simplemente arrogante pensar que allá afuera no hay vida. Otra cosa muy distinta es que esa vida haya desarrollado una civilización, que esa civilización haya desarrollado la capacidad de viajar de una forma práctica, de estrella en estrella. Y otra cosa es que esa civilización que ha desarrollado esa tecnología escoja nuestro planeta para venir a visitarnos por no sé qué motivo. Si fuese así, yo quisiera hacer una pregunta a todos los participantes, incluye usted, Yesenia. ¿Con quién hablan? Si alguien viniera de otro mundo en una nave, ¿con quién habla? ¿Con los americanos, con los rusos, con los chinos? ¿Cómo habla con todos? No hay con quién hablar. Así viniera alguien de otro mundo, no hay con quién hablar porque no hay un gobierno unificado. Yo respondería con una contrapregunta, pero entonces no se descarta. En la comunidad astronáutica estamos muy claros de que tiene que existir vida en otro planeta por una razón muy sencilla. Usted tiene la respuesta todos los días frente al espejo, porque las leyes físicas, químicas, de matemáticas, biológicas, que originaron la vida en este mundo, una ley universal, se cumple en todo el universo. No es que solamente aquí pudo haber, porque aquí fue un fluke, fue una casualidad. No, las cosas no funcionan así en el universo, funcionan por leyes. Y esas leyes funcionan en todo el universo. Otra cosa muy distinta es pensar que se ha desarrollado una civilización, que esa civilización ha desarrollado los sistemas científicos, técnicos y económicos para viajar a otras estrellas
con una tecnología que lo haga práctico y que haya elegido nuestro planeta. O sea, hasta donde sabemos tiene que haber vida en el universo. No sabemos si hay leyes que digan que tiene que haber civilización. Eso es otra cosa. Y todavía eso no lo sabemos. Pero este tipo de programas que establecen un registro podría hacer que emerja un patrón. Después de registrar todas las observaciones, podría ser que emerja un patrón y que ese patrón nos diga algo. Más allá del tema de defensa, que no veo cómo no puede haber ese tipo de programas. No veo cómo uno no... O sea, si siempre se están cuidando las fronteras, los cielos también son una frontera. Más allá de ese tema, puede ser que hayan cosas interesantes. Por ejemplo, uno de los axiomas en astronáutica es cómo investigar o cómo abordar otro mundo. Por ejemplo, cuando nosotros enviamos vehículos a otro planeta, siempre son vehículos no tripulados primero, ¿verdad? No es que primero mandamos astronautas a Marte y después mandamos a las sondas. Primero mandamos a las sondas, después mandamos a astronautas. Eso es lo lógico. No es simplemente ir a otro mundo, no es simplemente ir a pasear en el parque, como aparece en las películas, que los extraterrestres están sin trajes espaciales desnudos. No, no es así. Un mundo es una cosa completamente distinta. Nada más piensen en qué tipo de virus, bacterias o agentes podrían haber. O sea, no es así. Desgraciadamente, muchas veces las películas establecen ciertos modelos en la cabeza de la gente que, como no hay un precedente, la gente los toma como reales. Pero una vez más, saludo mucho la iniciativa de iniciar un registro, porque es el proceso científico, es el principio de un proceso científico. Un proceso científico comienza con observación y registro, y lo que están haciendo es perfecto, está muy bien. No sé si Guillermo o Andrés quiera responder el planteamiento que exponía Ronnie. Bueno, yo quisiera Andrés, tomar la palabra. Adelante. Sí, así es. Pues el tema de quién respondería, la pregunta fue si llegaron los extraterrestres, una pregunta muy interesante. ¿Quién hablaría a nombre de la humanidad? Entiendo yo. Efectivamente, estamos divididos políticamente en estados-naciones. De hecho, pues ha sido el sueño de muchos pensadores y filósofos y progresistas ilustrados el que este planeta se unifique políticamente y borre estas barreras políticas y se convierta en una sola entidad, un gobierno mundial. No lo tenemos y quizás ahí también esté parte de la respuesta a estos misteriosos avistamientos que se han dado, sobre todo en Estados Unidos, que han motivado el inicio de este nuevo protocolo. Quizás sea también la muestra de esta división política, y me explico. Tal vez tenga que ver con la nueva carrera espacial que está teniendo en el mundo, en donde hay nuevos objetivos para nuevamente llegar a la Luna, regresar a la Luna por parte de varias naciones, China, incluso ir más allá, llegar a Marte, llegar a algunos asteroides, posar estas naves espaciales en algunos vuelos tripulados. Ya se han enviado sondas y desde luego que esto ha llevado al desarrollo y refinación de las tecnologías astronáuticas que, aunadas al desarrollo de la tecnología digital, etcétera, pues han llevado a la invención de nuevos sistemas de propulsión, etcétera, y quizás ahí se encuentra la respuesta. Y también en esta carrera, en esta nueva carrera espacial como la que se dio con los Estados Unidos en el siglo XX, con la extinta Unión Soviética, pues sea una muestra, estas luces o estos avistamientos que han tenido y que se están reportando y que se van a investigar de manera oportuna, una muestra de este nuevo desarrollo y carrera espacial de un planeta que no se ha unificado para un solo fin políticamente. El día que lo hagamos, pues seguramente tendremos estas imágenes quizás de ciencia ficción de un mundo más pacífico y encauzado a la exploración del espacio, que es el siguiente objetivo de la humanidad. Sin duda tenemos problemas aquí en la Tierra de cambio climático, de calentamiento global que está amenazando a toda nuestra civilización, y pues sí, se hace urgente y necesario el comenzar a buscar otros objetivos para que la humanidad, como se dice popularmente, no tenga los huevos en una sola canasta, sino que la humanidad siga con este proceso de expansión que comenzó hace mucho tiempo ahí en África, donde evolucionamos y después conquistamos todos los continentes, y ahora pues estamos conquistando lentamente, considero yo, el espacio, y con esta nueva carrera espacial que tiene lugar a inicios del siglo XXI. Guillermo, vamos contigo.
Sí, mi opinión es que respetando y admirando el punto de vista tanto de Ronnie como de Andrés, científico, casi cosmológico de la creación y de las posibilidades y potencialidades de civilizaciones o de vida fuera de la Tierra. Obviamente que yo considero que es totalmente posible. Me gustaría enfocar esto desde un punto de vista más pragmático. El mundo mío es operativo, el mundo mío es la inteligencia, tanto humana como técnica, electrónica, satelital, etc. Y yo, poniéndome en esa perspectiva y en esos parámetros, diría que si una civilización, por ponerlo así, vida extraterrestre, viniese a hacer contacto con la Tierra, yo no creo que sería de una manera formal, no creo que sería de una manera institucional de civilización extraterrestre mandando una avanzada diplomática a hacer contacto con el planeta Tierra. Yo creo que ellos, hipotéticamente, en mi mente, operativamente, ellos mandarían una avanzada a hacer un contacto con una persona y tratar de tener una comunicación, establecer un lenguaje que probablemente por el nivel de inteligencia que ellos potencialmente pueden tener, no sería difícil para ellos comunicarse con una persona en la Tierra, un humano. Entonces, yo creo que ellos primero tratarían de hacer ese tipo de contacto. Y es posible, estamos hablando en el mundo de la hipótesis y las teorías, es posible que ellos lo hayan hecho y que en realidad haya personas, muchas personas han dicho, muchísimas, con libros y todo, de que han tenido contacto con personas extraterrestres, que ellos han tenido comunicación con ellos. Eso es posible que sea realidad y que haya una serie de personas en la Tierra, humanos como nosotros, que hayan tenido cierto tipo de comunicación con estas personas. Pero yo no creo, de nuevo, que sería un contacto inicial institucional, sino más bien una avanzada personal para establecer una comunicación, vamos a decir, primitiva o inicial. Ronnie, ¿es posible o no es posible? Yo quiero invitarlos a hacer, en el tiempo que queda, un experimento. Espérate que tenemos un corte comercial. Sí, supongamos que somos nosotros los que algún día desarrollamos esa capacidad de ir a otra estrella y encontramos otro planeta con vida. ¿Qué haríamos? Lo que haría yo, como comandante de la nave, es que primero que nada lanzaría una sonda a observar. A ver, ¿en dónde me estoy metiendo? Primero que nada, observar. Si veo que tienen sistemas, una red global, como tenemos nosotros Internet, trataría de entrar en esa red global y aprender todo lo que pudiera. Necesitaría observar mucho primero. Antes de primero intentar un primer contacto, primero necesito, y en esto pues me van a entender, conocer al enemigo, conocer a mi oponente. Porque hasta eso puede ser mi oponente, pueden ser hostiles, qué sé yo. Pero ¿cómo lo haríamos nosotros? Es así. Primero enviaríamos una sonda, primero observaríamos, primero intentaríamos aprender todo lo que se pueda de nuestro posible oponente o amigo, ¿sí? Conocer al oponente y entender al amigo. Pero hay que primero saber en qué se mete. Esto no es como una película que vienen los extraterrestres y ya. Si algún día alguien ve en el cielo aparecer una flota de naves extraterrestres, y espero que nunca pase, eso nunca puede tener un buen final. Porque nadie va con un tropel de gente a visitarlo a su casa, sino para malas intenciones. Nosotros no lo haríamos así. Nosotros los humanos enviaríamos sondas, estudiaríamos, trataríamos de entrar en las redes de comunicación para aprender más de lo que de ellos, y no con malas intenciones, sino simplemente por un primer contacto, y para lograr ese primer contacto, lo primero es el lenguaje. Y eso lo vamos a encontrar en sus redes informáticas, en sus comunicaciones. Y yo creo que me entienden acerca del tema de inteligencia, ¿no? Más bien estaría el tema por allí. Puesto, Ronnie, un debate interesante. Guillermo, vamos contigo. Apenas tenemos tiempo. Les pido que lo repartamos entre los tres. Guillermo, adelante. Sí, a mí me parece, con mucho respeto, de que estamos asumiendo
de que no ha habido estas misiones de observar, de analizar, de estudiar los métodos en la Tierra, o sea, los métodos humanos, tanto de tecnología, la ciencia, la cuestión de todo el Internet, toda la complejidad nuestra. Pero recordemos que nosotros empezamos a incurrir en el espacio de los primeros satélites y el aterrizaje en la Luna hace muy poco tiempo. O sea que esa fue la primera vez que estuvimos en ese ambiente extraterrestre, o sea, extraatmosférico, ¿no? A mí me parece que esas civilizaciones potenciales que tienen que tener tanta inteligencia y tanto avance técnico, de que pudieran hipotéticamente haber estado o estar activamente conectando o comunicándose con la Tierra, o por lo menos visitando para obtener inteligencia, yo creo que nos estamos quedando cortos si pensamos de que eso es una cosa que ellos no hace tiempo la han hecho ya, y que tienen una cantidad de conocimiento de nosotros, y que probablemente se sonreían cuando veían cuando empezamos el Internet, porque ellos probablemente están muchísimo más avanzados que eso. Andrés, ¿qué dices? Bueno, yo pienso que sí existe la posibilidad que se menciona de que antes de un contacto con nuestra civilización, quizás existan sondas como de ser cierta la hipótesis de este asteroide que pasó. Bueno, yo le llamo asteroide porque es el consenso científico al momento lo considera de esta forma, pero no se descarta la posibilidad de que sea una sonda de investigación intergaláctica. Yo creo que será ese tipo de contacto accidental. Más probablemente tendremos un contacto vía ondas de radio también, que es una de las áreas en que se está escudriñando toda la bóveda celeste, muchas estrellas, sin éxito hasta el momento. Ya llevamos varias décadas escuchando en varias frecuencias de radio y no hemos escuchado ninguna señal hasta el momento confirmada de origen extraterrestre. Esa es una posibilidad. También se habla de pulsos de luz láser y de otros fenómenos exóticos que podrían significar la evidencia de una civilización extraterrestre. Yo creo que, como se planteaba hace un momento, no tenemos, en el caso de que nuestra civilización se expandiera en el universo, directrices para establecer contacto con una civilización. Deberíamos, como se ha planteado incluso en series tan populares como esta Star Trek, Viaje a las Estrellas, donde existía una famosa directriz en donde no se debería de interferir con una civilización si tenía cierto nivel de desarrollo tecnológico. Bueno, son cuestiones que ya se comienzan a plantear y que podríamos plantear también de manera inversa para con nosotros. Quizás, como se comentó también, nos están observando y no quieren intervenir. Pero en cuanto a los protocolos que se están implementando en Estados Unidos, yo creo que van a revelar mucha información de origen de inteligencia, sí, pero de origen de inteligencia terrestre, casi con seguridad. Apostaría yo que tiene que ver con el desarrollo de esta nueva carrera espacial, de las nuevas tecnologías que se están desarrollando, del nuevo espionaje internacional que está surgiendo con potencias en ciernes como China, con un gran potencial tecnológico, y seguramente por ahí vendrá la explicación. Y quizás nos llevaremos una sorpresa y quizás podemos descubrir que sí estamos siendo vigilados, pero yo lo pondría en una última posibilidad. Para concluir el programa, entonces, ¿se debe de partir esta investigación tomando los testimonios, los casos, las investigaciones que existan de vida que ha tratado de hacer como contacto, comunicación con la vida en la Tierra, Guillermo, sí o no? Sí, todo debe estar incluido. Lo que se sabe, lo que no se sabe, las hipótesis, las conjeturas, todos los testimonios, todo tiene que ser fusionado en centros especializados y de ahí se hace el análisis. Ronnie, adelante. ¿Se debe o no se debe de partir y de incluir esta información? Como en todo proceso científico, primero partimos de la observación, el registro, la generación de hipótesis. Esta es la fase de registrar una observación. Creo que no debemos excluir nada, porque si no, entonces ya tomamos un bias, tomamos un sesgo. Eso es malo, eso no debe hacerse. Creo que no debemos excluir absolutamente nada. Observemos, registremos fielmente y veamos qué es con qué nos sorprende la naturaleza o el hombre. Andrés.
Comparto la opinión de mis compañeros en el programa. Creo que esta información, que la que surja, deberá también ser compartida, dependiendo desde luego de la decisión tomada de Estados Unidos, el gobierno de acuerdo a cuánto afecte su seguridad nacional. Desde luego hay cuestiones que se manejan a nivel militar, como ya se mencionaba, secretas, pero en el caso de que tuviera que ver con cuestiones de inteligencia extraterrestre, creo que, como yo decía, existen protocolos y esos protocolos implican que más tarde que temprano se tendrá que informar a todo el mundo, a todo el planeta, por las vías científicas debidas, de la increíble noticia, que sería la más grande de la humanidad, de que no estamos solos y que efectivamente estamos siendo visitados por alguna civilización extraterrestre. ¿Y todo lo que se conozca debe publicarse, Ronnie? No. ¿Por qué? No funciona así. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos los culpables. A ver, mire usted las redes sociales, mire cómo tergiversan la información muchas veces. Nosotros somos los culpables de que no todo deba publicarse. Creo que Guillermo me entiende. Y en este caso quisiera pasarle la posta a Guillermo, de que ¿por qué muchas cosas se ocultan? Es porque, yo siempre lo digo así, la gente es muy indisciplinada, las personas son muy inteligentes. O sea, en masa las cosas se deforman mucho. Creo que le paso la posta a Guillermo. Guillermo, nos queda menos de un minuto. Cierra, por favor. Ok, sí, yo estoy de acuerdo con Ronnie y también con Andrés. Nosotros, por naturaleza, por desgracia, hemos configurado sistemas políticos e ideológicos de valores distintos, y ha habido una controversia o una contradicción de esos valores históricamente, y existe en este momento, y por lo tanto, por desgracia, tenemos que salvaguardar, mantener la integridad de la verdad, de los valores nuestros, y que sobre todo de que sean valores positivos, y que nunca ni nosotros mismos ni nadie fuera de nuestros parámetros o preámbulos nacionales o internacionales puedan cambiar nuestro sistema de vida. Definitivamente el tema da para muchos otros programas. Les prometo a mis tres invitados invitarlos a otro panel. Le agradezco a Guillermo Cueto, exfuncionario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a Ronnie Nader, director de operaciones de la Agencia Espacial Ecuatoriana, y a Andrés Eloy Martínez, presidente de la Sociedad Astronómica Urania. Hasta aquí Suma la Noticia. Pásela muy bien.